Desde siempre he admirado a la gente dada al pensamiento abstracto, pero que a la vez es capaz de abrir los caminos de su mente a los demás para que puedan recorrerlos. Esa es la clase de pensamiento que practica Alejandro Aravena, con la ambición de resolver problemas complejos que pesan sobre nuestra vida en común y que hasta ahora han tenido soluciones mal planteadas, entendidas como gasto y no como una inversión de futuro. Ganador del Nobel de los Arquitectos, premiado en la Bienal de Venecia, nombrado una y otra vez entre los mejores de su generación, Aravena ha encarnado de manera particular lo que se ha dado a llamar la arquitectura social, porque su trabajo impacta a mucha gente y está orientado a mejorar las condiciones de vida en nuestras ciudades. Sus proyectos convierten las restricciones geográficas y presupuestarias en oportunidades creativas e incorporan a los futuros usuarios en procesos de participación que se fraguan en el diseño final. Alejandro se involucra no solo intelectualmente en estos procesos de creación, sino también humanamente. Es apasionado al momento de buscar la pregunta correcta frente a un problema con múltiples aristas, al creer que el diseño tiene un poder de síntesis inigualable, al sostener que con los recursos que contamos sí podemos mejorar la vida de las personas en un plazo relativamente breve. De todo esto conversaremos con él hoy en Página Vital. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido a Página Vital, Alejandro Aravena, arquitecto. Me da mucho gusto conversar contigo, siempre he seguido tu carrera y tus logros. Y quería que partiéramos conversando de tu camino de vida, podríamos decir, ¿no? Y quizás la primera pregunta sea, la escasez, las restricciones han sido siempre parte de tu proceso creativo, ¿no? Entonces, quería saber si es que eso tiene, algo de eso aprendiste en tu niñez, de tu familia, con tus padres. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, encantado de poder conversar. Hace tiempo que nos hemos encontrado en distintos lugares, desde espacio público para adelante, y siempre es muy estimulante poder tener esa conversación. Ahora, de volver para atrás, sí, debe ser inevitable que es lo que a uno lo haya marcado, puede ser más consciente o menos consciente. Yo diría que la palabra escasez apareció muy posteriormente en mi vida como algo que te termina marcando. Hasta antes de eso son de esas experiencias que como te rodean, uno supone que son normales nomás. Y claro, de donde yo vengo es probablemente muy representativo de la mayoría de las familias chilenas, que hay un esfuerzo de poder conseguir cada cosa, desde acceder a la educación, de acceder a la vivienda, o sea, cada cosa cuesta. Y eso de alguna manera te genera un cierto temple, no haces las cosas solo porque tengas ganas de hacerlas, tienes que hacerte necesario, tienes que tragar e identificar restricciones para que eventualmente eso no sea una especie de condena a vivir dentro de tus circunstancias, sino que logres transformarla en el potencial de las cosas. Una familia que yo partí estudiando en una escuela pública, en primero básico, y por distintas circunstancias pude llegar a un colegio privado. Mis padres hacían clases en ese colegio. Probablemente, y todavía sea la realidad para mucha gente, si no estudias en un colegio privado, tu llegada a la universidad probablemente queda hipotecada. Entonces, muchas cosas tienen que haber explicado el tener que, cuando se te da una oportunidad, no soltarla, tratar de sacarle el máximo partido posible. Eso yo creo que de alguna manera está en esa formación inconsciente que terminas recibiendo. Vamos a ver esto de las oportunidades un poco más adelante, porque también ha habido otras oportunidades en tu vida que te marcaron. Quería preguntarte como el carácter de ese niño. ¿Eras muy disciplinado? ¿Eras muy dado a la abstracción? Yo diría que era y todavía sigo siendo bastante nerd. Esto además es una recomendación que, no sé, en algunas entrevistas dice que le recomendarías a arquitectos jóvenes ser lo más nerd posible. Es un cierto... Disfrutar. Disfrutar de conocer cosas, una especie de curiosidad por cosas que no son las que uno naturalmente sabe hacer. Los dinosaurios, la geología... Admirar a gente que hace
cosas que le salen bien, desde producir belleza hasta... hay unas ciertas épicas en historias de ciertas personas que a mí me parece fascinante. ¿Tú admirabas a personas de niños así, que te movilizaban? No, a mí me encantaba leer la enciclopedia. Sí. Por el gusto de ir a descubrir cosas extrañas que habían en la enciclopedia. Y al final tenía unas páginas como de imágenes, ¿no? Que aparecían cosas que uno revisaba. En verdad, lo que hubiera. Además, era una sociedad con bastante poca información en Chile, ¿no? Estoy hablando de los 70 y los 80. Sí, entonces, cualquier cosa era una especie de avidez por abrir el mundo, abrir la cabeza, ponerse en situaciones que no son las normales de uno. De eso como que me acuerdo, pero no mucho más. ¿Y había algo de arquitectura en esa enciclopedia que te llamara la atención? Nada, la arquitectura todavía era algo que totalmente borroso. Creo que dijiste alguna vez que uno no entiende por qué necesariamente el dibujo y las matemáticas juntas tienen que significar que uno va a estudiar arquitectura. Y en verdad yo no supe hasta después de haber entrado a la carrera de qué se trataba. Y cosa que me parece en verdad que no está nada de mal, porque no tenía ninguna expectativa, tampoco ningún prejuicio. O sea, la arquitectura fue y empezó a ser todo aquello que los buenos profesores te mostraban que podía hacer. Entonces ese entrar como despejado mentalmente creo que terminó siendo una cosa bastante buena, pero no tenía idea de lo que era la arquitectura ni qué esperar de la arquitectura. Sí, además con 17 años cuando sales del colegio, ¿qué puede uno saber de qué quiere estudiar? ¿En algún minuto tuviste una crisis entre medio, en tercer año, algo así, como que de repente como que te enrelaste, ¿no? Como que volviste a creer en la arquitectura dentro de la escuela? No, yo creo que esa es cuando yo ya me titulé. Sí. No, esa es la otra crisis ya después de ir a Venecia y todo. Claro, Pero dijiste una vez que tuviste un curso que te costó y después encontraste este taller, el taller famoso de Morales, ¿no? O sea, a ver, era una mezcla de haber tenido de entrada muy buenos profesores. Yo creo que Fernando Pérez tuve la suerte de que fue el primer profesor en ramos teóricos y en taller. Y él todavía creo que es la persona a la que más les debo, no solo como formación profesional, pero además de darte oportunidades en la vida. Tuve esa suerte. Pero yo creo que... Estamos hablando de Fernando Pérez. Fernando Pérez, que ahora está siendo postulado Premio Nacional de Arquitectura, que me parecería... Y es director del Museo de Bellas Artes. Sería un orgullo que una persona de ese calibre intelectual se le reconozca el rol que ha tenido en la formación de distintas personas. ¿Cómo se eligieron? ¿Cómo lo elegiste como maestro? Seguramente porque tú eras una persona de pensamiento bastante independiente. Has hablado que tenías malos profesores y que eso te ayudó a desarrollar tu pensamiento independiente. ¿Cómo lo elegiste a él como maestro y cómo te eligió él a ti como discípulo? ¿En qué engancharon? O sea, que escogerlo, verdad, era medio no había que pensarlo mucho. Era claramente por lejos el profesor más destacado, con una formación que iba desde la música hasta la historia, hasta ser riguroso para pensar. Era más bien que él terminé siendo ayudante de un curso que él estaba haciendo y a él lo invitan a hacer clase a Harvard y me deja a cargo del curso y yo ni siquiera me había titulado. Entonces, eso de alguna manera fue una especie de traspaso forzado de un cuerpo de conocimientos que había que tragarse más o menos rápido. Pero hablando de la crisis, medio pensándolo ahora, yo creo que en el taller de segundo año llegué a un examen, yo iba con muy buena nota de presentación y esas las cosas muy, muy malditas de la arquitectura. Y en ese examen me acuerdo que la comisión, liderada por un profesor que no quiero ni nombrar, lideró a ese grupo tal que uno corrido. O sea, ¿cómo es posible que tú llegues con la mejor nota de presentación a un ramo y en el examen un 1? Claro, entre que buena nota de presentación y al principio de la carrera cuentan un poco menos la nota del examen, pasé. Yo creo que eso fue un momento en que dije, no, esta cuestión no puede ser tan arbitraria, no es posible que uno esté sometido a que lo que le parezca. Hay que construir alguna cosa que sea un poco más sólida, un poco más estable desde el punto de vista que podamos acordar cuáles son los criterios de valor y siempre va a haber una dimensión intuitiva, es un arte finalmente, pero no puede ser que sea tan subjetivo. Y eso diría yo que fue una especie de cambio de ahí en adelante en que iba a construir
la manera de pensar un proyecto de alguna manera que se pudiera cuidar de que no te volviera a pasar otra vez este tipo de arbitrariedades. Fuiste a Venecia, estudiaste allá arquitectura también, después viajaste por Europa recorriendo edificios patrimoniales o los edificios más importantes de la historia. Yo creo que eso también se refleja en ese libro tuyo que se llama Los hechos de la arquitectura, que escribiste con Fernando Oyarzún, con Fernando Pérez y con Quintanilla, ¿no? Sí. Como están todos esos edificios ahí, sí, analizados, medidos, revisados. Claro. Pero volviste a Chile y te desencontraste. Y me gustaría que nos hablaras un poco de esa crisis, que creo que sí, esa crisis está en la base de muchos creadores. Creo que esas crisis son unas crisis de aprendizaje. Entonces me gustaría que nos contaras qué aprendiste en ese momento de vacío. Sí. A ver, este fue otro de los profesores significativos, Hernán Riesco, que me tocó en los últimos años de carrera. Y él, cuando yo creí que en Chile estudiábamos con fotocopias de libros, o sea, el patrimonio arquitectónico en Chile es más bien escaso. Lo primero que uno hace como estudiante es te vas a Perú a ver civilizaciones, imperio, virreinato y no capitanía general. Y Riesco siempre decía, mire, si va a ir a Europa, tenga cuidado, porque es como haber estado en huelga de hambre y de repente usted va a llegar a un banquete. Si se enfrenta tal cual, esa realidad le puede pasar por encima. Así que busque la manera de mediar el cómo aprender, cómo integrarse a ese cuerpo de conocimiento que viene de la historia. Entonces me dijo, lleve un cuaderno, lleve un lápiz y lleve una wincha de medir. Y medir los edificios, no solo dibujar los edificios, de alguna manera te hace ponerte en los pasos de quien tuvo que hacer esa infinita cadena de decisiones creativas, ¿no? Todo proceso creativo es una bifurcación que te obliga a optar. Y de alguna manera medir y dibujar los edificios te permite ponerte frente al problema del papel en blanco. No es para saber arquitectura y decir esto es tal estilo. Tal. Tú tienes el problema del salto al vacío del papel en blanco y es bueno acompañarse de aquellos que lo han hecho bien. Y esos son esos grandes edificios de la historia. De alguna manera, creo que además uno le tiene un cierto respeto, le debe a ese cuerpo de conocimiento que uno ha tratado de tragarse. Y claro, cuando llego a Chile de vuelta, no tenía muchos contactos, uno parte medio por lo que puede, y los proyectos en los que me toca trabajar fue una desilusión una tras otra, no tanto porque fueran malos encargos, está en uno poder transformarlos, pero no había ninguna... al revés, cuando tratabas de proponer algo siempre era nivelar hacia abajo y me pasó algo así como, esto es una falta de respeto con ese cuerpo de conocimientos que vi. Y si es para hacer cuestiones a media o mediocres, prefiero no hacer nada. Y eso fue un retiro, dejé de hacer clases en la universidad. Yo estaba haciendo clases ya en la universidad a la vuelta y abrí un bar. Y corté toda relación con ese mundo académico o profesional siquiera. Cambias los horarios, vive de noche, no de día. Toda la gente que formaba parte de ese equipo en el bar no habían terminado ni siquiera enseñanza media, te encuentras con otro mundo. Y ese otro mundo tiene otro tipo de conocimiento, otro tipo de lealtades. Probablemente aprendes, o sea, trabajar de noche no es fácil. Y probablemente ahí puede haber habido algo de encontrar un lenguaje común con la gente de a pie y que no por eso, porque no haya tenido una educación formal, que no sé, lo que te encuentras a veces en proyectos de vivienda o de campamento, no sé qué, pero hay algunas sabidurías que siguen otros códigos. Y cuando la pregunta es difícil, como la pregunta de la ciudad, la pregunta de la vivienda social, tú necesitas que concurran muchos tipos de conocimiento. Bueno, después tuviste tu primera oportunidad, que fue un edificio que te encargó, entiendo, el mismo Fernando Pérez, que fue en la Facultad de Matemáticas de la Universidad Católica, y eso significó, en cierto modo, que te catapultaras como un arquitecto promisorio. Ahora vamos a ir a comerciales, pero quiero que retomemos ese momento, porque creo que ese momento es el que da pie finalmente que tú te conviertas en un arquitecto social a propósito de tus clases en Harvard. Así que espérenos un momento, volvemos con Alejandro Aravena a Página Vital. Estamos en Página Vital con el arquitecto Alejandro Aravena
y conversábamos de su primera oportunidad, que las oportunidades son algo importante en tu vida, que se te abrió ya como un arquitecto en su práctica profesional. Claro, que supongo que la gran diferencia con otras artes, como ser escritor, yo no me puedo levantar una mañana con una gana increíble de hacer un edificio. Alguien tiene que necesitarlo y necesitas que alguien confíe en ti. Y ese momento en que cómo partes de no tener nada a que alguien te encargue es muy significativo, y por eso que encuentro que le debo tanto a Fernando Pérez para hacer este proyecto de la Facultad de Matemáticas. Diría que en corto lo que me pasó con ese proyecto fue... Tú estás en el papel, dibujas 2 líneas negras sobre un papel blanco paralelas, separadas un par de milímetros, y eso un rato después son toneladas de hormigón cayendo en la forma de muro. A mí me pasó ahí que me empezó a temblar la mano, ya no dibujas 2 líneas de la misma manera. Hay mucha gente trabajando, hay mucho esfuerzo, energía, recursos invertidos, y creo que eso te hace sentirle un cierto peso a las cosas que haces. Ese edificio, además, me permitió, es una de las cosas que diría yo que quisieron que me invitaran a hacer clase a la Universidad de Harvard, y entonces en Harvard te vuelves a preguntar, si ya construir es una cierta responsabilidad, construir qué cosa podría tener más sentido. Yo diría que ahí ese edificio fue muy significativo en ese sentido. Y ahí en Harvard tuviste un encuentro con otro chileno, con Andrés Jacobelli, que te hizo una pregunta en un momento dado que parece que en cierto modo cambió tu vida, ¿no? Bueno, un recuerdo constante de a no creerse el cuento, porque claro, la arquitectura chilena desde esa época y todavía hoy tiene bastante prestigio a nivel internacional, y Jacobelli, que venía desde afuera del mundo de las políticas públicas y la ingeniería, decía, bueno, y este reconocimiento internacional de la arquitectura, si es tan buena, ¿por qué la vivienda social es tan mala? Esas son, yo creo, de esas preguntas que te dejan con un desafío, que te dejan como con un conflicto adentro. No es que pasa de largo y bueno, que se haga cargo otro. Quizás eso, a propósito de cuestiones, volviendo a los temas de formación, es que un determinado desafío uno lo hace personal. Es un problema que no te puede dejar igual de ahí para adelante. Y eso explica esa pregunta de Andrés. No solamente fue una especie de dirección intelectual, profesional, fue ver si uno va a hacer algo, podríamos hacer algo con vivienda social, que era por lejos lo que más se necesita. La mayor cantidad de metros cuadrados en un país como Chile se construyen con subsidio, y yo no tenía idea de lo que era un subsidio. Entonces, te empiezas a dar cuenta de que puedes haber sabido algunas cosas, pero hay una cantidad de otras que tienes pendiente, y es problema de uno subirse a ese carro, ¿no? Hay un tren que están dando, y si uno no se sube, no es que... Riesco me decía, no sea un incomprendido. O sea, es muy fácil, al menos como nos forman a los arquitectos, claro, que si no te entienden tu arte es un problema de la sociedad. Y Riesco decía, no, si el problema es suyo. Aquí hay una cantidad de desafíos en curso, usted aprendió una cantidad de cosas, usted tiene que ver cómo se sube ese tren para poder contribuir con el conocimiento que eventualmente tenga a una pregunta que le importe a muchas otras personas. Y eso yo creo que fue el tema de la vivienda social. Sí, y tú integraste este tema de la vivienda social en tu trabajo como profesor en Harvard. Trataste de sumar eso, porque recuerdo haberte escuchado decir que en el fondo, ¿qué podemos nosotros los chilenos ir a enseñar a Harvard, donde está en la sala del lado enseñando, no sé, ¿cómo se llama? Kohlhaas, sí, o Herzog de Merón, o Monet, o sea, que son premios Pritzker. Y claro, yo llegué el año 2000 a hacer clases a Harvard. Diría que eso fue uno de esos momentos donde la escasez empezó a tener un nivel de conciencia mayor. Antes uno estaba sin saber, había estado entrenado en aprender a jugar en canchas de tierra con pelotas de trapo, y no se veía que eso podría tener alguna ventaja hasta que en ese contexto uno trata de identificar qué es aquello que puedes decir tú que otros no puedan decir aunque quieras. Claro. Que tiene que ver con, por un lado, con hacerse necesario, por otro lado, con que haya alguna ventaja. Y ese nivel de conciencia sobre que la escasez no tendría que significar o traducirse en una mala calidad, sino que al revés. Y son de esos momentos de reeducación propia.
La manera en que uno como arquitecto en general, y no solo en Chile, en el mundo, los arquitectos son educados es bajo el supuesto de, mira, para que vuele tu imaginación o tu arte hay que sacar restricciones. Y lo que aprendes en Harvard, donde estás sometido a todas las otras disciplinas del conocimiento humano, desde políticas públicas a, no sé, salud pública o las ciencias en general, es que tienes que poder hacer alguna contribución dentro de unas restricciones existentes, porque hay restricciones que tienes que ser creativo. No es que le sacas la restricción, al contrario. Y entonces, mientras más cargada la pregunta, mientras más difícil la pregunta, y probablemente vivienda social sea la más difícil de todas, bueno, ahí es donde tienes que ir a probar si vas a poder hacer, y de nuevo, no la creatividad como un fin en sí mismo. La innovación entendida como, dada esa pregunta, no hay conocimiento suficiente para contestarla, hay que moverse a un ámbito que hasta ahora no ha sido explorado. Y eso diría yo que fue el gran cambio. Quizás sería bueno que le explicáramos al público las restricciones, digamos, las diferentes restricciones que se reúnen en el problema de la vivienda social. Bueno, ese primer taller en la Universidad de Harvard, de hecho yo he invitado por un semestre y hice un curso de vivienda de emergencia, porque en emergencia no hay tiempo ni plata para contestar con la segunda derivada. Un martillo, un clavo, un golpe, le entras al núcleo del problema o no hay segunda oportunidad. Y eso a mí me parecía, de nuevo, volviendo al tema de... No hay segunda oportunidad para la gente. Para la gente. O sea, la gente se gana un subsidio una sola vez en la vida. En el mundo de la innovación te dice, equivócate rápido, equivócate fácil. Bueno, con esa gente no te puedes equivocar porque no tienen otro subsidio más en la vida. Entonces, quitaba la arbitrariedad, además. Era un ejercicio de volver a no más de estas cosas arbitrarias. Hay que hacer algo que sea muy pertinente. Y después de ese taller que anduvo bien, me ofrecieron quedarme por otros años más, y ahí es donde partió el taller de vivienda social. El título de ese taller era $3.200. $3.200 era la cantidad de dinero con la que tú tenías que poder construir la casa. En verdad, allá, el subsidio en Chile en ese momento eran $7.500, 300 UF de la época. Pero tenía que comprar el suelo. Y con eso había que comprar el suelo, hacer la urbanización y hacer la casa. Y en Harvard, cuando tú mirabas alrededor, o sea, $3.200 te podía costar una ventana de los edificios, de los otros desarrollos que estaban haciendo, que también forma parte de la expansión del conocimiento, ¿no? Cómo te mueves hacia las posibilidades de lo que viene. Pero el conocimiento tiene también un núcleo interno que es un campo inexplorado. ¿Cuánto puedes reducir o compactar o acercarte a un núcleo esencial irreductible? Y a mí me interesaba ir a explorar ese núcleo de la profesión, no cuánto se expanda hacia afuera, sino que cuánto puede llegar a ese núcleo más esencial de algo. El nombre elemental que partió allá era porque le queríamos cambiar el signo a la vivienda social, de eso de que tú haces porque no te quedó otra y estás lleno de disculpas, que no se puede hacer más, a aquello que está obligado a pensar con lo más esencial de tu profesión, porque es una pregunta que importa mucho y para la cual no se te dan muchos márgenes de libertad. Y esa de transformar algo negativo en algo positivo era relevante en el cambio de actitud y que lo tomábamos no como un problema de caridad profesional, sino que de calidad profesional. Si crees que eres bueno, prueba en este ámbito a ver qué puedes hacer. Y diría que ahí es donde empezó a juntarse este tema de escasez, temple, creatividad, porque hay restricciones, no porque las sacaste. Y todo se juntó en un ejercicio muy concreto y muy real. Cantidad de dinero disponible para hacer una solución que en el tiempo signifique una mejora a la calidad de vida de la familia y no un deterioro de la calidad de vida, que es lo que uno observaba en vivienda social. Los procesos participativos son quizás parte integral de tu trabajo, sobre todo de tu trabajo social, no sé, en Calama, en Constitución, en la misma Quinta Monroy, o sea, siempre conversando con las comunidades qué es lo que esperan, qué es lo que necesitan en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, o sea, que realmente aquí hay un ejercicio de componer muchas variables que están reuniéndose en torno a
un diseño, como que tú lo llamas, la síntesis del diseño tiene que responder a todas esas cosas. Entonces, estos procesos participativos creo que son muy particulares de tu trabajo y el trabajo elemental. Y me gustaría que contaras algunas historias. Aquí ya nos contaste de Calama, pero algunas historias que te hayan quedado y que te devuelvan cada vez la fe en el proceso participativo, porque el proceso participativo, como tú dices, puede fallar el primer día y sencillamente no seguimos. Lo primero quizás es entender que esto no partió necesariamente por una cuestión así como romántica o hippie. Esta era una cuestión absolutamente pragmática. La entrada al problema de participación se basaba en evidencia que era, dado el tamaño de las viviendas sociales que se hacen, la mitad de los metros cuadrados de la vivienda final los van a hacer las propias familias. O sea, eso es un hecho. Aunque los procesos de crecimiento se estabilizan en torno a los 80 o 90 metros cuadrados, y con fondos públicos se puede construir la mitad de eso. Por lo tanto, es un hecho que va a haber una ampliación que va a ocurrir. Yo puedo hacer como que no quiero, puedo negarlo, o puedo entender que ahí hay una cantidad de recursos enormes que en vez de ser reemplazados o resistidos tienen que ser canalizados. Por lo tanto, los procesos de participación era entender que la gente es parte de la solución y no parte del problema. Cuando tú entiendes cómo nos vamos a repartir responsabilidades, qué es lo que me corresponde hacer a mí como profesional o qué le corresponde hacer al Estado y qué es lo que va a terminar haciendo de hecho las familias, puedes hacer un uso mucho más eficiente de estos recursos escasos, no solo recursos económicos, de tiempo, además de personalización de las viviendas. Y cuando tienes que hacer viviendas a una escala muy grande, la probabilidad de acoger la enorme diversidad de familias es muy baja. En la escasez estaba contenido probablemente la solución a la crítica histórica de la vivienda social, que es poder personalizar las soluciones que desde un diseño centralizado no va a ocurrir jamás. Eso ocurre en un diseño abierto en la medida que la gente ha entendido cómo nos repartimos responsabilidades. Me acuerdo de una dirigente que se llama Joana Vera, que la presidenta Bachelet en su momento le pidió perdón porque no, le estaba entregando la casa sin pintar, y ella dice, pero yo entiendo por qué me la están entregando sin pintar. Esa es una bonita anécdota. Claro, no se equivoque, presidenta, le dijo en el proyecto en Los Espejos, no se equivoque, presidenta, porque en los talleres de participación, y eso quizás es un primer aspecto de la participación, que es comunicar restricciones e informar, que tengamos todos nivelada la cancha respecto de las dificultades para contestar la pregunta, porque si no la probabilidad de no satisfacer las expectativas es enorme. Hay un trabajo de compartir conocimiento en las dos direcciones, la gente que nos diga cuáles son sus prioridades y nosotros que podamos transmitir dentro de qué marco tenemos que poder trabajar para no generar falsas expectativas. Y en esos talleres de participación, la definición de una vivienda incremental es que una política pública se hace cargo de todo aquello que una familia no va a poder hacer por su cuenta. El recurso más escaso es coordinación, no es la plata. Y luego que las familias verán cómo pueden hacer aquellas cosas que quieren, que pueden, que necesitan, eventualmente en el tiempo. En la mitad de la vivienda que no se puede hacer bien por cuenta propia, no están las terminaciones, no están los cierres de recinto, no están las pinturas. La estructura antisísmica para el estado final de la vivienda es algo que es muy improbable que una familia haga bien. El techo que no se llueva para el estado final de la vivienda de 80 o 90, no para los 40 metros iniciales, es muy improbable que una familia lo haga bien. Entonces, como los recursos son limitados, ¿qué dejamos de hacer para poder hacer eso otro que es más difícil? Y eso es sentido común. Y los procesos participativos tienen esta otra cosa. No es ni paternalista, mire, yo sé algo, usted no, así que va a tener que acatar lo que... Pero tampoco es culposo de, oye, la gente lo dijo, hay que hacer lo que dice la gente. Esta es una cuestión horizontal en que la responsabilidad profesional te dice que se puede, que es lo que no se puede. No podemos hacer todo. Para pagar eso caro y difícil, técnicamente hablando, algo hay que dejar de hacer. Terminaciones, pintura... En general lo puede hacer cada familia, pero además la probabilidad de que nosotros lo hubiéramos hecho de acuerdo a las preferencias y gustos de la familia era muy baja. Y Joana, eso fue lo que dijo la presidenta. No se equivoque, presidenta. Nosotros entendimos que aquello que no vamos a poder hacer nosotros es lo que en realidad el Estado o los profesionales tienen que hacer, y ese sistema abierto nosotros luego lo podremos completar en el tiempo. De estas opciones, establecer prioridades, los procesos de participación están llenos, y eso es finalmente conocimiento que uno, dado que la pregunta es difícil, conocimiento que uno necesita para que no
para que no quedarse corto en la cantidad de variables de la ecuación que hay que contestar. Alejandro, vamos a ir a unos comerciales y volvemos con este tema de la participación, que creo que es muy interesante y que es algo que estamos viviendo no solamente en el mundo de la arquitectura, sino como sociedad toda. Volvemos en un segundo. Estamos en Página Vital con el arquitecto Alejandro Aravena y hablábamos de los procesos participativos que él organiza a propósito de sus trabajos en vivienda social, en renovación de la ciudad, por ejemplo, en el caso de Constitución después del tsunami. Y quería preguntarte que nosotros estamos viendo un proceso de participación ciudadana importante en la Convención Constitucional. Y tú, el libro que se llama ¿Cómo vamos a vivir juntos?, presentaste este mismo texto en la Convención dándoles ciertos consejos sobre cómo incluir el conocimiento ciudadano y sobre cómo resolver problemas complejos. Entonces me gustaría que nos diera muy sucintamente cómo estás viendo la Convención, tú bajo la perspectiva de este libro que escribiste. A ver, quizá lo primero sea entender que de las cosas que uno extrae de los procesos participativos, o sea, de vivienda o escala de ciudad completa, es una búsqueda de legitimidad. Porque uno puede construir un proyecto que, siguiendo toda la normativa, sea legal, pero no necesariamente es legítimo. Lo legal es una condición necesaria, pero insuficiente para la naturaleza de la pregunta que uno tiene que contestar. La construcción del hábitat, finalmente, que los lugares donde vivimos tiene componentes racionales, concretas, medibles y objetivas, pero la vida misma está hecha de cuestiones simbólicas, emocionales, intangibles, de eso que sabes pero no puedes expresar con palabras, y todo eso compone la construcción del hábitat. La participación lo que busca, por lo tanto, es poder ampliar la noción de, mira, si esto es legal, tengo permiso de edificación, a una cuestión que sea legítima, que finalmente pueda tener un impacto real sobre la vida de las personas. El título del libro, que forma parte de la colección que está lanzando Planeta para Hoja de ruta, creo que se llama, ¿no? Para participar del debate, y no solo de la convención, del país, finalmente. Votamos en algún momento, pero tenemos que seguir involucrados en que estamos reescribiendo las reglas del juego para saber cómo vamos a vivir juntos. La razón del título, que está tomado de hecho de la última Bienal de Venecia, me parece que aplica una cantidad de dimensiones mucho anterior a la arquitectura, como que la que se tiene que hacer uno como ciudadano. Y de hecho, por eso la presentación, ese libro está basado en esa presentación al Pleno de la Convención, en experiencias que venían de nuestro trabajo profesional, que finalmente pueden ayudar a contestar la pregunta que creo que está en el núcleo de la Convención. Ellos están llamados a crear unas nuevas reglas del juego, no solo legales, legítimas, de lo cual carecía hasta antes de este proceso, que nos permitan volver a contestar la pregunta ¿cómo vamos a vivir juntos? Y habían algunas claves de los procesos participativos, más que ir a hablar allá, miren, pongan la Constitución, la vivienda o la ciudad en estos términos, que creo que se podían adelantar o al menos dar algunas pistas de por dónde podía haber esto. Yo creo que lo otro importante entender es que la alternativa que había en ese momento, estamos hablando de octubre y después el Acuerdo por la Paz de noviembre. De noviembre del 2010. La alternativa era brutal. O sea, era seguir en las calles en una batalla campal. Esto, dentro de todo, para los que se les haya olvidado, es una salida extremadamente civilizada de cómo vamos a poder volver a encauzar una sociedad que quedó fracturada, que se olvidó de los códigos con los cuales volver a poder vivir juntos. No solo por abusos de un grupo hacia otro, pero por pulsiones vitales totalmente salvajes de los que también estamos dominados. O sea, no es solo una élite que se aprovecha de un modelo, de lo cual evidentemente hay regulaciones y autorregulaciones que han estado fallando, pero también hay un mundo en las periferias tomado por los narcos, tomado por la delincuencia, que no ha olvidado cuál es el valor común con el que tenemos que estar de acuerdo para poder seguir teniendo una convivencia. Por lo tanto, yo no he seguido demasiado al detalle de cómo esté funcionando, pero sí sé que esto, de todas las salidas posibles que había en ese momento, es por lejos de las que uno se puede sentir más orgulloso como proceso.
No sé cómo producto, y ahí es donde tenemos que todos seguir participando. De alguna manera las preguntas más técnicas sobre vivienda estarán ahí, pero creo que esto es importante que no se nos olvide. Tenemos memoria corta para este tipo de fricciones a las que hasta hace bastante poco estuvimos sometidos. Hablemos del estallido. Tú, ya a propósito de Calama y en varias presentaciones, hablabas de la acumulación de tensión social en las ciudades a propósito de las condiciones en que mucha gente vive porque no tienen infraestructura o no tienen vivienda o no tienen espacio público o el transporte público también falla. Son como elementos esenciales para tener una ciudad medianamente equitativa o como un atajo de equidad, lo has llamado tú mismo. Entonces tengo dos preguntas sobre el estallido. Uno, ¿creíste que iba a ser tan telúrico como fue, tan profundo y tan intenso como fue? Y lo otro, si es que hubo cosas que el estallido te enseñó que no habías previsto. O sea, tú hablaste de esa tensión social, pero yo creo que muchos vimos cosas después del estallido que antes no estaban puestas sobre la mesa, por lo menos. No estaban formuladas. Sí, sí. A ver, mira, nosotros el año 2012, en una presentación en la Bienal de Venecia, lo que presentamos se llama El imán y la bomba, haciendo referencia a esta doble condición de las ciudades, que por un lado son imanes que atraen personas, ideas, conocimientos, recursos, son unos vehículos no solamente poderosos para la creación de riqueza y de bienestar, son además vehículos muy eficientes para distribuir calidad de vida por medio de políticas públicas. En la medida que la gente está concentrada en el espacio, por antiintuitivo que sea, es muy eficiente poder dotar de servicios básicos, dotar de políticas de calidad de vida por medio de políticas públicas. Pero al mismo tiempo, las ciudades, porque tienen a la gente concentrada en el espacio, son estas bombas de tiempo que de alguna manera acumulan fricción social. Las ciudades reflejan de manera muy directa cualquier tipo de inequidad que una sociedad tenga. Y en ese sentido, nuestras ciudades en Chile son particularmente conflictivas porque esa inequidad, porque no es un problema de pobreza, si el problema es de la distancia entre los que tienen más y los que tienen menos. Es un problema relativo, no es un absoluto. Se expresa de manera muy concreta, muy diaria. Es una experiencia cotidiana de desigualdad que es casi imposible que no haya ido a dar al estallido. Eso ya se veía desde 2012 en adelante. Claro. Ahora, la manera en que se manifestó efectivamente había calado o permeado a un nivel en que ya creo que excede por mucho un modelo económico. Esto se instaló como una cuestión cultural. Hay unas pulsiones, hay unos valores que creo que no solamente estuvieron trastocados en una élite que hizo un mal uso de un determinado modelo. Creo que hay un mundo que quedó marginado de ese modelo, que por décadas tuvo que sobrevivir a unas condiciones totalmente adversas, y los códigos ahí cambiaron. Cuando desde el mundo como más público se hace un llamado a la no violencia, al otro lado es otro idioma. La violencia es una manera de sobrevivir a un medio extremadamente adverso, y a ese mundo al cual no llegó el Estado de Derecho, al cual no llegó los códigos de valores. Ni siquiera llegó el Estado creando un mínimo de sentido de comunidad. Ese mundo se lo tomaron ahora, se lo tomó el mundo narco, y de nuevo, no el narco en sí mismo. Si el narco lo que expresa es, si es que esta sociedad está basada en que tú vales por lo que tienes, y quedaste marginado de ese sistema que te va a permitir tener algo, bueno, un atajo va a ser, bueno, yo quito, y tengo que hacerlo rápido además porque mi expectativa de vida es baja. Entonces, el cuestionamiento creo que es una cuestión todavía mucho anterior a un determinado sistema económico, es una cuestión cultural en el que los valores están puestos en un lugar equivocado, y para lo cual el sistema económico fue el más funcional posible. Ese es el sistema económico. La otra es adelantar por la berma, y que es simplemente tratar de llegar rápido a tener porque así valgo, y después lo muestran en las redes sociales, me robo los autos. O sea, gente que en verdad no hace eso porque hay una necesidad básica, no es porque me estoy muriendo de hambre, es porque quiere mostrar que yo también tengo, por lo tanto también valgo. Y esa pregunta, que es cultural, me parece que es mucho más compleja que lo que podamos llegar a decir. Y es la más difícil de resolver, porque
es por ahí donde va a venir la autorregulación y salirnos de esta idea del tener como único fin, que es como la expresión más salvaje del capitalismo o del neoliberalismo, ¿no? Claro, es la expresión, no es la causa, es la manera en que se canalizó tener los valores puestos, creo, en un lugar equivocado. Distinto sería que lo que te hace ser valioso, por lo cual eres apreciado, no solo tú que te vas y te acuestas cada noche sabiendo que vales algo, si eso estuviera en que inventé algo, que fui creativo, que no se me quedó nadie atrás, que fui colaborador, que hay una cierta épica, mira, me esforcé y de la nada logré llegar a un lugar que no se esperaba que llegara. Bueno, probablemente para eso no puedes, el atajo a llegar a ese nivel de valor no llegas teniendo cosas, por lo tanto no llegas abusando de otros. Y eso me parece que hay una tarea en poder volver a instalarlo, o lo que está de alguna manera debatiendo en la Constitución no es solo un sistema de reglas técnicas, creo que de alguna manera es volver a preguntarnos qué es lo que valoramos como sociedad para que podamos tener de nuevo ese acuerdo de cómo vamos a vivir juntos. Así, y concuerdo totalmente con lo que nos dice. Y creo que hay una pregunta que te quería hacer a propósito de la pandemia. La pandemia también vino a hacer las cosas aún más difíciles. Y tú siempre has hablado que hay una gran migración hacia la ciudad a propósito de las oportunidades que la ciudad ofrece para las personas, pero la pandemia también ha generado como un movimiento inverso, ¿no? En cierto sentido, como que las clases medias altas están buscando quizás fuera de la ciudad, no sé. Hablaba con unos amigos arquitectos y dice, Chile se está loteando, todo es loteo, todo es parcelas, ¿no? Parcela aquí, parcela allá, en los lugares más inverosímiles. ¿Tú has notado eso? ¿Hay un doble movimiento? ¿Hay un ir y venir que se está produciendo? ¿Y qué riesgos tiene? Porque hay una falta de regulación muy grande en esto. Puede que exista algo de eso para un porcentaje de la población que es el equivalente al que paga impuestos, y que paga impuestos el 20%, no solo porque haya evasión, sino que porque el resto de la gente no gana lo suficiente para siquiera pagar impuestos. Y para este otro grupo de personas, vivir en ciudades es por estar cerca de las oportunidades. No me puedo dar el lujo de vivir lejos de las oportunidades de trabajo, de educación, de acceso a la salud, de recreación. Por lo tanto, para la inmensa mayoría, para ese 80% que no paga impuestos, la necesidad de vivir en lugares donde haya cercanía a esas oportunidades va a seguir siendo la tónica. Y eso es el grueso de nuestras ciudades. La tendencia opuesta, sí, ocurre en otros lugares del mundo también, pero creo que el desafío para nosotros sigue estando acá en cómo logramos hacer para que quienes necesitan estar cerca de las oportunidades no queden segregados de ellas. Y este probablemente sea el desafío de la ciudad. ¿Y nuestros órganos reguladores cómo están alineados con esta necesidad que tú planteas? ¿Cómo los ves tú? Yo vi en Constitución, por ejemplo, que tú decías, necesitamos hacer este proyecto y no había plata y había 3 ministerios que se estaban superponiendo uno sobre otro con proyectos paralelos. Bueno, esta es la idea de que el recurso más escaso en ciudad no es la plata, es la coordinación. Y nosotros tenemos en Chile una estructura institucional que es sectorial, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas hace una cosa, el Ministerio de Vivienda hace otra, el Ministerio de Educación hace otra. Y la naturaleza de los problemas urbanos, por definición, no es sectorial, es transversal. Un proyecto es al mismo tiempo espacio público, al mismo tiempo infraestructura, al mismo tiempo una cuestión simbólica, al mismo tiempo una cuestión tangible. Por lo tanto, hay un desafío de la estructura institucional, la arquitectura institucional que tenemos en Chile, de que entienda que la coordinación va a ser el recurso más escaso. La segunda idea es que las ciudades, si bien expresan de manera muy concreta y brutal las desigualdades que tenemos, pueden ser ellas mismas un mecanismo para corregir inequidades. Las ciudades pueden funcionar como atajos hacia la equidad en la medida que identificas proyectos estratégicamente que mejoran calidad de vida sin tener que depender enteramente de la redistribución del ingreso. Un proyecto de transporte público puede igualar la manera en que tú te desplazas por la ciudad sin esperar que esa persona en un modelo determinado solo pueda pagar una autopista urbana o comprarse un auto. Peñalosa decía esta cosa que yo lo encontré como manera de explicar. El alcalde mayor de Bogotá. El alcalde de Bogotá, que decía, mira, mi problema es entre ustedes, lo que hacen ustedes los arquitectos, la fachada de este edificio y la fachada de este otro, está el espacio público. Y por ese espacio público todo el mundo compite. Yo como autoridad, ¿cómo defino a quién le entrego
ese espacio público. Los autos quieren estar ahí, las micros quieren estar ahí, los peatones quieren estar ahí, los ciclistas, los estacionamientos de los autos. Decía una cosa muy divertida, decía, yo para regular el uso del auto en la ciudad, en ninguna parte en la Constitución dice que la gente tiene derecho al estacionamiento. Les saco el estacionamiento y entonces los que están en auto van a tener que entender que van a tener que resolver su problema de otra manera. En cualquier caso, él decía, si yo miro un bus, en un bus hay más derechos ciudadanos por metro cuadrado que en un auto. Por lo tanto, hay más derecho a paso. Si yo tengo que en una determinada calle hay 3 carriles, bueno, donde hay más derechos ciudadanos, hay más derecho a paso, eso será solo para buses. Eso es una regulación técnica. El bus va, si esa persona se sube al transporte público, tiene que saber que va a poder llegar antes que en auto. Es una manera de corregir una inequidad. Compensa el hecho de que no te vas a ir moviendo en un auto. Pero además de una cuestión técnica, creo que se debería transformar en una cuestión cultural. Quienes vayan en auto, en vez de tratar de meterse en la pista de las micros, debieran autorreguladamente saber que dado que hay más derechos ciudadanos y dado que yo en el auto voy cómodo y voy sentado y escuchando, bueno, esas personas tienen más derecho que yo y tendré que yo esperarme, en vez de tratar de ver cómo yo me aprovecho de eso. Por eso que esto es una cuestión al mismo tiempo técnica y cultural. Sí, somos capaces los chilenos de dejar de tener este lado aprovechador de la maña, de la triquiñuela, de pasar por la berma, de meternos en la línea del bus. Bueno, ahí yo veo que hay un rol importante para las artes, porque hay que construir de nuevo, eso es una cuestión de valores, ¿no? En la medida que yo logro transformar esto en una narrativa colectiva, en una épica colectiva, el cine, supongo que tiene... El cine es capaz de emocional, ese es conocimiento emocional, no es un conocimiento intelectual. Instala mensajes o ideas de una manera tal que los puede transformar en algo compartido, en algo popular. Yo creo que en general hay un trabajo de la cultura no entendido como esa cosa que haces después de que resolviste todos tus problemas básicos. Probablemente es la primera cuestión que habría que hacer para poder volver a tener un sistema de valores compartidos que nos permitan volver a negociar las reglas de vida en común. Bueno, Alejandro, te agradezco mucho por tu tiempo. Me quedaría otra hora más conversando contigo. Espero que sigan yendo bien los proyectos y que ojalá compartimos el deseo de tener ciudades más equitativas de aquí a 10 y a 20 años en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y nos vemos en un próximo programa de Página Vital.